Buen día a todos y todas. Yo soy el psicólogo Arturo Amaral de la Fundación El Roble. Y el tema que les voy a compartir el día de hoy es los efectos que tienen en los niños y niñas que han sido abusados sexualmente. Como sabemos, este tipo de abuso es más común del que nos gustaría. Muchos niñas y niños son abusados durante las primeras etapas de su vida, sobre todo en México, que es un país que, como ya hemos visto en otro tema, es muy recurrente la situación. ¿Y qué es lo que pasa en esta situación? Bueno, pues es que no solo se daña una parte del ser, sino el ser en general. Somos un ser biopsicosocial. ¿Esto qué significa? Somos un ser que tiene un cuerpo, es la parte bio, psico, tenemos una mente y experimentamos con ella también emociones, y también somos un ser social, somos un ser hiperconectado y que dependemos de otras personas para poder desarrollarnos de una manera adecuada. Entonces un abuso sexual llega y afecta en todas las áreas de la vida de las personas que lo viven, especialmente de los niños. Que otro factor importante es que, bueno, también los humanos somos seres de procesos. En cada etapa de nuestra vida se espera que hagamos diferentes cosas o lleguemos a diferentes cosas. Cuando un niño es abusado sexualmente en cualquier etapa de su vida, el desarrollo no se da de la manera adecuada o el desarrollo no se llega a lo esperado o adelantan etapas del desarrollo que tal vez su cerebro todavía no está preparado para experimentar, todavía no está preparado para procesar y como no los procesa de la mejor forma, de la mejor manera, empieza a causar dificultades. Entonces todas esas dificultades las iremos viendo y las iremos platicando a lo largo de esta presentación. Para empezar, me gustaría compartirles que no todos los abusos son iguales. Con esto no estoy minimizando ninguna clase de abuso, porque pues al final de cuentas todas las personas que experimentan, viven y asumen que han sido abusadas, pues hay que tratarlas, hay que acompañarlas, hay que ayudarles a sanar. Pero sí hay ciertos factores que hacen que los abusos típicamente sean más graves que otros. No todos estos factores son exactamente así, que si pasó esto va a ser más grave el abuso, porque también depende mucho de la percepción del niño, la percepción que tenga o los recursos que tenga para poder afrontar estas cosas. En su mayoría, estos 10 puntos de los que vamos a hablar sí hacen que un abuso sea más grave, ¿no? Pero sí hay excepciones de niños que pueden sufrir un tipo de abuso que tiene algunas de estas características y tener menos consecuencias que otros niños que tal vez no vivieron un abuso que podríamos considerar tan grave, pero tienen mayor consecuencias por sus características personales. Entonces, la primera situación que puede agravar el abuso es la duración del abuso. Entre más prolongado tiende a ser más grave. No es lo mismo una persona que le pasó una única vez a una persona que fue abusada repetidamente por el tiempo, ¿no? Hay niños que sufren un abuso y que se detecta y bueno, se hacen las cosas para poder atenderlo y canalizarlo de la mejor manera. Y hay niños que callan durante años y son abusados de una manera repetida por la misma persona. Entonces estos niños tienden a desarrollar consecuencias más graves. También la intensidad y el tipo de abuso, porque no es lo mismo que haya un abuso que sean tocamientos, a que llegue una penetración, a que sea con violencia. Entonces, pues entre más intenso sea el abuso, tiende a tener una consecuencia más grave. También lo que mencionaba, pues si es violento o no, que la gran mayoría de las veces los abusos no son violentos, son más por medio de manipulación, de juego, pero cuando llega a haber violencia sí tiende a ser más grave. También hay muchos casos en los que empieza siendo un abuso sin violencia, pero conforme va pasando el tiempo, el abusador empieza a ser más violento con los niños y eso agrava pues las consecuencias, los efectos que puede tener esta situación. Otro punto importante a destacar es la edad del niño y la edad del agresor, porque pues se da mucho que hay abusos entre menores de edad, entre niños, tal vez un niño de 12 años con un niño de 6, 7 años, y claro que es impactante y puede llegar a ser traumático, pero no es lo mismo si es un adulto, si es una persona de 30, 40, 50, 60 años, tiende a ser más grave ese tipo de abusos. También la identidad del abusador, porque entre más cercana es la relación, pues es más impactante. No es lo mismo que sea el tío que veía, pues no sé, una vez al año, ¿no? O el maestro de educación física que tal vez pues lo veía una o dos veces a la semana, a que sea tu papá, a que sea tu abuelo, a que sea
el sacerdote que puede tener una influencia muy importante dentro de la familia, a que sea algún maestro muy cercano o alguien que vea recurrentemente todos los días o que o tenga un vínculo muy estrecho. Entonces, pues sí, entre más cercano y más importante sea esa persona o con más jerarquía tenga esa persona en la casa o en la familia, pues va a ser más impactante el abuso. El otro punto es lo que les mencionaba hace un momento, las características de la personalidad del niño. Si el niño es un niño que posee ciertas habilidades y ciertos recursos para afrontar, para sobrellevar, para tener resiliencia ante las dificultades que vive, pues bueno, va a tener un mejor pronóstico. Tal vez puede ser haber vivido alguno de los puntos que acabamos de mencionar, pero puede tener un mejor pronóstico a un niño que pues bueno, tal vez, no sé, fue abusado pero por tocamientos, pero tiene menos recursos y eso genera una herida más grande y más profunda en este niño que tiene menos recursos que un niño que digamos que sí hubo una penetración en su abuso. O el niño que tiene más recursos, pero solo fue una vez, digo, el niño que tiene más recursos, y fueron varias veces, lo afronta mejor al niño que tiene menos recursos y solo fue una vez. Entonces, eso es lo que también determina en gran medida la gravedad de la situación. Otro punto muy importante es la ejecución y la motivación, porque, por ejemplo, hay veces que puede ser por venganza, ¿no? Que el padrastro abusa del niño o la niña para vengarse de la pareja, ¿no? Para vengarse de su cónyuge. ¿Por qué? Pues por la situación, que sea una pelea o algo por el estilo. Entonces, que se sepa que hay una situación de venganza y que puede tender a ser más violento, pues puede generar un trauma más grande en los niños. También el número de abusadores es importante y no estoy hablando de que en una misma situación, en un mismo momento, fueran varios abusadores, sino que podemos ver que hay ciertos niños que son víctimas de abuso y fueron abusados por el padrastro y luego también fueron abusados por el entrenador y luego tal vez fueron abusados por un amiguito, porque son niños que tienen ciertas características que propicia que sean más fáciles para los depredadores el poder caer en esta situación de abuso, ¿no? Entonces, los niños que han sido abusados por más personas, pues tienden a generar un trauma más profundo, porque, pues, no sé, imagínate que fueron por 3, 4 hombres diferentes, pues, ¿cómo una niña va a poder confiar en los hombres? Es más fácil que piense que todos los hombres son iguales o que todos los hombres le quieren hacer daño, si fueron varios, a que solo haya sido uno. También, como les mencionaba hace un momento, la influencia en el entorno de la víctima. Una persona que tenga mucha jerarquía en la familia, pues llega a ser más complicado. No sé, imagínense el abuelo, que es el patriarca de la familia y que pues toda la familia lo respeta y que sea el que está abusando de la niña o el niño, pues bueno, esto hace que sea más difícil, más traumático para el niño el vivir esto porque tal vez no va a sentir el apoyo o no siente el apoyo al momento de denunciar, o si es la persona de la que depende económicamente la familia y también la familia extendida, también eso es un punto que la persona tiene mucho poder y mucha influencia, entonces vuelve más impactante esta situación. Y el último punto es qué tanto están implicados los niños en el proceso legal, porque el proceso legal es demasiado desgastante. El proceso legal pues hacen que vuelvan a repetir la historia, no vuelvan a hablarlo, a veces si tienen que carearse con el victimario. Entonces toda esta situación provoca revictimización que veremos un poco más adelante y hace que afecte más en los niños. Entonces estas son ciertas situaciones que pueden propiciar que el abuso sea más grave y que la herida sea más profunda en los infantes. Ahora me gustaría compartirles el trauma del abuso sexual. ¿Qué es el trauma? Bueno, es cuando experimentamos una amenaza que afecta nuestra integridad física o la de los demás. Pero esta amenaza es una amenaza tan grande que supera nuestros recursos, que supera las habilidades que tenemos de afrontamiento. Todos vivimos situaciones estresantes y complicadas en nuestro día a día. Un examen, sobrecarga de trabajo, no sé, peleas en la familia, y tenemos pues recursos para poderlos afrontar y que claro nos afectan, nos estresan, nos puede generar algo de ansiedad, pero lo sobrellevamos, lo podemos solucionar.
¿Cuándo se vuelve un trauma? Cuando el evento, la situación es demasiado impactante que nosotros no sentimos que tenemos las herramientas adecuadas para poder sobrellevar las cosas. En el abuso sexual es casi siempre así. Otro ejemplo podría ser un asalto o una catástrofe natural. La situación de la pandemia que vivimos hace algunos años, para algunas personas pues sí les generó cierto tipo de trauma porque fueron factores tan estresantes que pues sobrepasó los niveles de ansiedad normales o que tenía la capacidad de poder sobrellevar y se genera este tipo de trauma. Respecto a la infancia, pues los traumas tienen que ver más con el terreno afectivo, el si me quieren o no me quieren, las personas que están a mi lado, si me siento importante, si me siento una persona querida y qué tan fácil es el acceso o qué tan fácil puedo tener contacto con mis cuidadores principales. Típicamente son los padres, pero bueno, habrá casos donde puedan ser otras figuras, ¿no? Como abuelos, tíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? ¿Por qué se hace un trauma grave? Bueno, pues cuando vivimos esta situación, el estrés aumenta en nuestro cerebro, hay cierto desbalance, ¿no? Hay algo que se llama secuestro de la amígdala, la amígdala es una parte muy chiquita en el cerebro, no es la que tenemos en la boca, sino también en el cerebro hay una parte que se llama amígdala que contiene la reacción de miedo, ¿no? y de afrontamiento. Entonces, digamos que el cerebro se sobrecarga, la amígdala toma el control del cerebro y pues tendemos a entrar en shock. Y en ese shock podemos tener dos tipos de respuesta, o nos paralizamos o tal vez podemos tener una respuesta sumamente agresiva ante la situación, más agresiva de lo que comúnmente podemos actuar. Entonces, pues bueno, ya después de este desequilibrio se queda como una marca en el cerebro, ¿no? Nos quedamos marcados de alguna manera en la que esta situación la traemos constantemente en la cabeza y cualquier cosita que nos recuerda esta situación, ¡pum!, dispara inmediatamente los síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que hay una dificultad para expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? O lo que estamos pensando. Pues al final de cuentas el lenguaje es sumamente importante para nosotros y nosotros al tener la capacidad de expresar algo, ya lo estamos procesando de alguna manera en nuestro cerebro. Eso lo hacemos mucho en terapia, ¿no? Esta capacidad de que la gente hable, ¿no? Y al momento de estar hablando, está procesando, está reprocesando la información y con eso nosotros queremos reestructurar la manera en la que está procesando y estamos percibiendo la información. El problema es que cuando hay un evento traumático, como la emoción es tan fuerte, se pierde la capacidad de expresarse. E imagínate si en los adultos se pierde la capacidad de expresarse, en los niños todavía más, que tienen menos recursos al momento de poder decir algo, ¿no? O sea, los niños no tienen la capacidad lingüística que puede tener un adulto por su proceso de desarrollo maduracional. Entonces, por eso se vuelve más difícil o más complicado. Y en terapia no se trabaja así directamente con un niño diciéndole, a ver, cuéntame qué pasó, cómo te sentiste, bla, bla, bla. O sea, se trabaja de una manera más indirecta por medio del juego, actividades, etcétera, etcétera. ¿Qué eventos traumáticos puede vivir un niño? Pues bueno, las tres principales es separación o muerte de los padres, pues son las dos principales figuras de apego y si no tenemos nuestras dos figuras principales de apego, pues causa un impacto muy importante en los niños. También el estar viviendo una guerra, pues una situación lamentable y que no tenemos control sobre eso, pues no sé, puedes pensar en las personas que experimentaron la Primera, Segunda Guerra Mundial, guerras civiles dentro del mismo país, invasiones, pues en la época moderna que nos ha tocado vivir, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, la situación en la Franja de Gaza. Entonces, pues esos niños obviamente experimentan eventos traumáticos. Y otro evento traumático que se pone al mismo nivel de vivir una situación de guerra es el abuso sexual en la infancia. De hecho, hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. En este libro el autor menciona que cuando empezaban a desarrollar apenas el trastorno de estrés postraumático o la teoría del trastorno de estrés postraumático, él en sus pacientes que acompañaba, que eran veteranos de guerra de Vietnam, veía síntomas muy similares en adultos que habían sufrido un abuso sexual en la infancia, ¿no? Entonces, él decía que los niños que viven abuso sexual
en su casa es como si estuvieran en una guerra constante, que no para y que no acaba. De ese tamaño es la gravedad de un abuso sexual. Por eso es importante seguir haciendo conciencia sobre esto. ¿Y qué síntomas puede haber en un niño que vive un evento traumático? Bueno, pues vueltas al pasado, estos flashbacks, estos estar normal y de repente puede haber algún activador o no y pum, recordamos la situación impactante que vivimos. Sueños de reexperimentación, o sea, sueños que se viven de una manera muy intensa. Yo creo que todos hemos tenido pesadillas o tal vez sueños placenteros o agradables que los podemos vivir de una manera, pues, como si fuera real o sentimos que fuera real, ¿no? Cuando nos levantamos muy alterados, tanto para bien como para mal, ya dependiendo el contenido del sueño, y sentimos que estábamos viviendo una situación que al fin de cuentas solo que se quedaba en el sueño. Entonces estos sueños de reexperimentación son sueños que se acuerdan o que están reviviendo los eventos del pasado que fueron traumáticos. Dificultades para dormir, o sea, insomnio y síntomas de depresión. Y todos estos síntomas pueden irse alargando a través del tiempo. En el trauma hay 3 tiempos diferentes. El primer tiempo es el primer momento en el que está pasando la situación, ¿no? Como les mencionaba, los niveles de estrés se van al límite, nos sobrepasan y hay un momento de desorganización psíquica. Entramos en shock. Muchas veces la gente no recuerda muy bien qué es lo que pasó cuando estaba viviendo este evento traumático. Hay una ruptura de los mecanismos, habilidades del funcionamiento y hay mucho desconcierto. O sea, no se sabe qué hacer. No sé cómo es un evento tan impactante en la vida, no sabemos cómo procesar, nuestro cerebro no sabe cómo procesar todo lo que se está viviendo y sobre todo lo que está sintiendo. Entonces es un primer momento. Un segundo momento ya es inmediatamente después al suceso traumático, donde hay una angustia muy importante porque pues, nos sentimos vulnerables, nos sentimos indefensos y buscamos algo que nos haga sentir vinculados a la realidad, porque hagan de cuenta que nos fuimos, nos disociamos, que un poco más adelante hablaremos un poquito de la disociación, y empezamos a tener mucho miedo por nuestra integridad, por nuestra seguridad, por nuestra supervivencia, de qué es lo que va a pasar al futuro, y esto tiene consecuencias como que haya síntomas de apatía, pesadillas, como les digo, recuerdos recurrentes, ¿no? Ese es un segundo momento. Y el tercer momento es a mediano y largo plazo, cuando ya hay síntomas depresivos constantes, síntomas disociativos, estados de melancolía, también puede haber estados maníacos de mucha energía, empieza a haber consumo de sustancias para poder mitigar este dolor emocional que estamos viviendo por el evento que vivimos, promiscuidad sexual y actos agresivos, ¿no? El ser más irritables o más violentos con las demás personas. Entonces, más o menos, cuando una persona vive un evento traumático, se dividen en estos 3 momentos. Y bueno, ¿cómo podemos ver que un niño o qué síntomas tiene un niño que está viviendo un abuso sexual o que ha vivido un abuso sexual? Pues hay consecuencias emocionales, hay consecuencias sociales y hay consecuencias comportamentales o de conducta. ¿Cuáles son estas consecuencias emocionales? Bueno, los niños experimentan confusión, ¿no? Porque, como les digo, no tienen la capacidad de procesar todavía el tener un contacto sexual y pues no saben muy bien cómo reaccionar, cómo actuar, cómo acomodar todo lo que han vivido y experimentado. Sienten tristeza, irritabilidad, miedo, ira, se tienden a volver más agresivos. Hay también culpa, ¿no? La culpa juega un papel muy importante y lo hablaremos un poquito más adelante, pero sienten culpa por lo que les pasó, también vergüenza, que son 2 cosas que van muy de la mano, pero que no son iguales. La culpa es que me siento mal por lo que sucedió y la vergüenza es que me siento mal conmigo mismo como persona y la vergüenza es más intensa que la culpa porque no es lo mismo decir que me siento mal con la situación a decir que me siento mal conmigo como persona, como ser, ¿no? Hay asco, baja autoestima, impulsividad
y bueno, empieza a haber los trastornos del sueño, como ya lo habíamos mencionado, insomnio, o tal vez también puede haber en algunos casos, pues el que los niños duerman de más, trastornos relacionados a la ansiedad y trastorno de estrés postraumático, que también profundizaremos más adelante sobre este trastorno. ¿Qué pasa socialmente con el niño? Bueno, como la gran mayoría de los abusadores son personas cercanas al niño, son personas con las que tenía un vínculo, una relación, había cierta confianza, empieza a experimentar dificultades de apego. ¿Por qué? Porque si tú que me cuidabas o tú que aparentemente me querías me dañas de esta manera, pues ¿en quién más puedo confiar? ¿En quién más puedo depositar mi seguridad, ¿no? También puede haber dificultades de apego por no sentirse cuidado y protegido por sus papás, ¿no? Por su mamá o por su papá o por otras personas. Sentir que pues las personas que también me debían cuidar no hicieron algo o no hicieron lo suficiente para que no me pasara esta situación. Y todavía peor cuando denuncian el acto o cuando denuncian el suceso y no les creen o los tachan de locos o les dicen que se tienen que callar o lo que sea. Entonces, imagínense cómo ese niño va a poder sentir y desarrollar apego y confianza hacia otras personas si las personas más cercanas a su vida pues le han quedado mal, lo han defraudado en este aspecto. Con esto pues viene déficit para pues, las habilidades sociales, se le va a dificultar generar relaciones sociales y comunicarse con los demás, tienden a aislarse, también hay desconfianza hacia las personas del otro sexo, sobre todo, pues como la mayoría de los casos de las víctimas son niñas y la gran mayoría de los abusadores son varones, pues entonces por eso hay esta desconfianza hacia el sexo opuesto. También tienden a empezar a expresarse de una forma más agresiva, hay alejamiento de los cuidadores, por lo que ya les mencioné, dificultades de apego, ya sea por el hecho de que, pues bueno, tú me debías de cuidar y me violentaste, o tú me debías de cuidar y no me cuidaste bien y me pasó esta situación. Eh, ira hacia el agresor, pues de repente ves a niños que antes querían mucho al abuelo, al tío, al primo, y de repente ya no lo quieren ver, ya ni lo quieren saludar, se sienten muy incómodos al momento de estar con cierta persona, pues ahí puede haber algo, ¿no? Entonces, es importante poner atención en esa situación y pues bueno, dificultad para las relaciones interpersonales, tienden como a darle la espalda al mundo, ¿no? ¿Cómo me voy a vincular con las personas? ¿Cómo voy a desarrollar relaciones con los demás? Si no puedo confiar prácticamente en nadie por esta situación que se está viviendo. ¿Y cómo se comportan estos niños? Pues mira, tienden a tener conductas autolesivas, ¿no? El famoso cutting, que es el cortarse. También una conducta autolesiva puede ser el ingerir drogas, ya sea legales o ilegales, alcohol, tabaco o algún otro tipo de droga, a estar fugándose del hogar, no querer estar en su casa, más si pasó en ese lugar, bajar el rendimiento escolar, empieza a tener problemas escolares, parar sus calificaciones, tal vez tener más conflicto con los compañeritos, ser más rebeldes ante las maestras, etcétera, etcétera. Trastornos del sueño, como ya lo habíamos hablado, trastornos alimenticios. Esto es algo muy impactante porque una psicóloga experta en ese tema que algún día nos estaba dando una capacitación dice, no hay hasta ahorita una estadística que marque esta situación, pero que en su experiencia clínica y con colegas que ha compartido esto menciona que 7 de cada 10 personas que tienen un trastorno alimenticio, ya sea bulimia, anorexia, obesidad de una manera mórbida e importante, 7 de cada 10 también tuvieron un abuso sexual en la infancia. Entonces, pues bueno, esto también podría ser un indicador de que está pasando esta situación. Conductas hipersexualizadas. Los niños, pues como les digo, vamos en proceso de desarrollo y van aprendiendo y viviendo su sexualidad de una manera diferente, pero hay ciertas conductas que no son esperadas para niños de cierta edad, como por ejemplo la masturbación compulsiva, o sea, ok, es cierta etapa de la vida es comprensible que los niños estén autoexplorando, que descubran esta situación, pero no que sea de una manera tan constante. También hay veces que las niñas, cuando son abusadas, empiezan a querer vestirse de una manera diferente, ¿no? Faldas más cortas, blusas más escotadas, ropa más ajustada,
viéndose más seductoras, comportándose de una manera más seductora, igual que los varones. El consumo de pornografía también es algo que pues bueno, tiende a pasar con estos niños que fueron abusados y empiezan a desarrollar estas conductas hipersexualizadas. Entonces, como les digo, cualquier conducta que no sea esperada para un niño en relación a cómo vive y experimenta su sexualidad para esa etapa, pues bueno, nos puede dar un indicador de que ha pasado algo. También en los juegos, si de repente se pone a jugar a que los monitos o las Barbies, las muñecas, una encima de otro, o que se besan mucho, o que se quitan la ropa, ese tipo de cosas, pues bueno, ahí son indicadores que podemos ir viendo. Conductas suicidas, el tratar este tipo de actos, ¿no? De autodañarse hasta el punto de quitarse la vida. La realidad es que el suicidio cada vez es más común en los niños, 8 o 9 años, dice la estadística, que empiezan los niños a tener este tipo de conductas. Somatización, ¿qué es la somatización? Cuando tenemos una enfermedad física que no tiene una explicación física. Personas que constantemente padecen de tal vez gastritis, colitis, migrañas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos alguna enfermedad que ya fuimos con un doctor, que ya nos revisó, que no hay una causa como aparentemente grave para estar viviendo esta enfermedad. Y bueno, se mantiene esta situación. Hipervigilancia. ¿Qué es la hipervigilancia? Estar todo el tiempo en alerta, todo el tiempo tener cuidado, estar como muy desconfiadas de las demás personas, tal vez hasta un punto cierta paranoia, podríamos decir, ¿no? Entonces, estas son las manifestaciones emocionales, sociales y conductuales que tienen los niños que sufren un abuso sexual. Obviamente, les damos estos indicadores no con la idea de que ustedes diagnostiquen, mira, a esta niña le pasa esto y esto, ¿no? Está siendo abusada sexualmente. Pues no podemos diagnosticar, ¿no? Pero sí son alertas que nos sirven detectar que está pasando algo. Bueno, vamos a atenderla, vamos a canalizarla, vamos a llevarla a terapia, vamos a hacer algo para ayudarle y ver qué es lo que está pasando en esta persona, en este infante. Y bueno, pues ¿qué pasa si el agresor es de la familia? Pues tiende a ser más traumático, porque pues es más complicado. ¿Por qué? Porque si es de la familia se supone que había más confianza, porque pues no es lo mismo un acto, digo, todo abuso sexual infantil es grave, pero que también se le agregue el factor de incesto, pues tiende a ser más complicado, porque pues si es familiar, muy probablemente si vive también en la misma casa, pues es más recurrente que haya estos abusos. Entonces, pues pasa esta situación. El niño o la niña tiende a ensimismarse, a aislarse. Hay sentimientos contradictorios, porque como ya les he mencionado, se supone que es una persona que quiero, que amo, que me cuida. Entonces, pues sí te quiero porque eres mi abuelo, eres mi papá, eres mi padrastro, eres mi tío, eres mi primo o hermano. Pero también te detesto, te aborrezco, te odio por lo que me hiciste. Entonces hay esta ambivalencia entre sentimientos de aprecio y cariño y de odio y desprecio hacia el agresor y hacia la misma familia, como ya les he mencionado, por no cuidarlo. Tiende a disociar la realidad para no sufrir. ¿Qué es disociación? Bueno, cuando el cerebro está experimentando altos niveles de estrés o ansiedad, un mecanismo de defensa que tiene el cerebro